Programa 23. Análisis de datos en gráficas de línea. En este programa se interpretarán gráficas de línea que representan variaciones en el tiempo de ciertos fenómenos. ¿Has visto en la televisión o en el periódico la presentación de información en forma gráfica? Por ejemplo, la variación en el precio del barril de petróleo durante el año, o la del precio de algunos productos como el jitomate o el frijol. Hay muchas situaciones que pueden representarse mediante una gráfica de línea. Hoy analizaremos la información que se presenta en este tipo de gráficas. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas personas tienen televisor? La gráfica representa esta situación. Observa con atención. En el eje horizontal se representan a las unidades de tiempo. En esta ocasión, son años. Y en el eje vertical, el fenómeno que varía respecto al tiempo. En este caso, el número de televisores. ¿Cuáles son los valores mínimo y máximo en el eje horizontal? El valor mínimo es el año 1989 y el máximo el año 2001. Y en el eje vertical, el mínimo es 125 y el máximo es 295. Es importante que identifiques que cada punto está asociado con un año y con una cantidad de televisores. Observa que los puntos se encuentran unidos por líneas. Por ello, a este tipo de gráficas se les denomina gráficas de línea. Estas gráficas son muy importantes para analizar los cambios que se dan en una situación o fenómeno durante cierto tiempo. Hasta ahora solo hemos destacado algunos elementos de las gráficas de línea. ¿Pero qué importancia tienen? ¿Cómo nos sirven para analizar la información que contienen? ¿Cuántos televisores había en 1995 y en 1996? En la gráfica podemos ver que el número de televisores en 1995 se encuentra entre 205 y 215. Y en 1996, entre 225 y 235. ¿Cuál es el número exacto de televisores en estos años? En 1995 había 213 televisores por cada 1000 personas, mientras que en 1996 había 231. ¿En este periodo hubo incremento o disminución en el número de televisores? De acuerdo con los datos que hemos obtenido en 1996, hubo un incremento con respecto al año anterior. ¿En qué intervalo se observa disminución? ¿En qué año había 150 televisores por cada 1000 personas? ¿Y en 1991 cuántos había? En esta gráfica solo hay incrementos o decrementos. ¿Notas algún periodo en el que el número de televisores no varió? ¿Qué otra información podemos obtener de ella? ¿Qué observas entre los años 1989 y 2001? ¿Qué pasa en el intervalo 1990 y 1991? ¿Cuál fue el intervalo donde hubo mayor incremento? Si te dedicaras a la elaboración o venta de televisores, ¿qué decisiones podrías tomar con base en la gráfica? ¿Sabías que el Imperio Romano fue el primer gobierno que recopiló una gran cantidad de datos sobre la población, superficie y renta de todos los territorios bajo su control? Más tarde en Inglaterra, a principios del siglo XVI, comenzó el registro de nacimientos y defunciones. Y en 1662 apareció el primer estudio estadístico notable de población. En el siglo XIX, con la generalización del método científico, los investigadores se vieron en la necesidad de reducir la información a valores numéricos para evitar la ambigüedad de las descripciones verbales. Fue así como surgió la necesidad de representar la información en forma gráfica. El Consejo Estatal de Transporte y Vialidad del Estado de Nuevo León, entre otras cosas,
Da información de los accidentes viales en los que se ve involucrado el transporte público. Por ejemplo, en la tabla se muestra el número de accidentes por mes que tuvieron taxis durante el año 2005. ¿Cómo construimos una gráfica de línea con esta información? Antes mencionamos que en el eje horizontal representaremos al tiempo, en este caso en meses. ¿En cuántos intervalos se necesita dividir el eje horizontal para analizar la información durante todo el año? En el punto medio de cada intervalo pondremos un mes. En el eje vertical representaremos el número de accidentes viales de taxis. ¿De qué número partiremos y hasta qué número llegaremos? Observemos la tabla. El dato mayor es 474 y el menor es 377. Entonces, conviene que iniciemos en 370 para que el dato menor no esté tan pegado al cero. El máximo valor del eje vertical será 480. A partir del 370, iremos incrementando de 10 en 10 hasta llegar a 480. Ya tenemos nuestro plano coordenado. Ahora graficaremos los datos. Tracemos una línea vertical desde el mes de enero y otra horizontal desde el número de accidentes correspondientes a ese mes. La intersección de las líneas nos dará nuestro primer punto. Repitamos esto hasta graficar todos los datos. ¿Qué falta para tener una gráfica de líneas? La unión de los puntos por medio de una línea. Para hacerlo, partimos del primer punto, enero, 474, hasta llegar al punto diciembre, 422. Una conclusión anticipada de la gráfica de línea es que los meses con mayor número de accidentes viales por taxis fueron enero y febrero. ¿Qué otras conclusiones puedes deducir de la gráfica? Hemos visto cómo analizar la información a partir de una gráfica de línea. Y también hemos construido una gráfica de línea a partir de la información de una tabla. Pero, ¿será posible graficar dos situaciones en un mismo plano? El Consejo Estatal de Transporte y Vialidad del Estado de Nuevo León también reporta la información correspondiente a los accidentes viales provocados por vehículos tipo urbano en el año 2005. ¿Cómo podemos tener dos gráficas de línea en un mismo plano? Dos o más gráficas de línea se pueden representar en el mismo plano si la información o conjunto de datos corresponde al mismo aspecto. En este sentido, podemos graficar en el plano de los accidentes viales la información correspondiente a los accidentes de vehículos tipo taxi y urbano. Ahora, el número de partida en la escala del eje horizontal será el 210. ¿Cómo diferenciamos las gráficas? Una manera es utilizar colores diferentes para cada uno. ¿Qué tipo de análisis podemos llevar a cabo? Por ejemplo, podemos saber en qué periodos los vehículos tipo taxi tuvieron más accidentes que los urbanos, al comparar ambas gráficas. Al observar las gráficas de líneas, podemos concluir que los vehículos tipo taxi ocasionaron más accidentes durante el año. Una observación más detallada nos permite concluir que ambos vehículos provocaron más accidentes entre enero y febrero. Supongamos que debemos poner en acción un operativo vial de prevención de accidentes. ¿En qué meses debe aplicarse con más intensidad? ¿Qué tipo de vehículos no podrá circular a causa de los accidentes viales ocasionados? Comenta con tus compañeros otras conclusiones que obtengan a partir de la gráfica. Hoy aprendimos a analizar e interpretar gráficas de línea y a construirlas a partir de la información derivada de alguna situación. También comparamos dos gráficas de línea. Algo importante que vimos es que este tipo de gráficas nos dan la posibilidad de tomar decisiones más fundamentadas.